No bien el Graal se hubo asentado sobre la runa de oro, los Sidas practicaron la oposición estratégica, logrando, ahora sí, que la isla amurallada se tornase invisible, desapareciendo para siempre de la superficie terrestre. De allí en adelante, los hombres dormidos hablarían del Valhalla, la morada de los dioses, y también de Hiperbórea, la isla tragada por el mar, pues el mito original, transmitido carismáticamente por los Sidas, ha sufrido distintas caídas en el exoterismo debido a la impureza sanguínea de los virias. La pregunta que inició el precedente comentario esotérico, recordémoslo, decía: ¿qué ha sido del Graal? Como respuesta obtuvimos que es erróneo indagar sobre el Graal, ya que este es virtualmente el origen, y jamás se ha movido de allí. Su asiento, en cambio, la runa de oro, posee las dimensiones de un objeto material, y es dado suponer que, en gran medida, este sí resulta afectado por las leyes físicas. Podemos entonces replantear el problema. ¿Qué ha sido de la runa de oro? ¿Continúa aún sosteniendo la gema de Cristo Lucifer? En este último caso, la respuesta es afirmativa. La runa de oro ha sido desde entonces el asiento del Graal, situación que no ha variado en absoluto en los tiempos modernos. En cuanto a la primera pregunta, debemos comprender que sería una tarea imposible resumir aquí el itinerario completo seguido por la runa de oro hasta nuestros días. Ello nos obligaría a mencionar civilizaciones desaparecidas y, muchas de ellas, completamente desconocidas para la cultura oficial. Nos remitiremos entonces a los tiempos históricos, comenzando por establecer algunas pautas que permitirán encarar el problema de manera correcta, evitando así muchas supersticiones o desinformaciones. Primero, la runa de oro ha sido muchas veces confundida con el Graal. En efecto, ya hemos explicado por qué el Graal no debe buscarse. Sin embargo, en algunas ocasiones realmente ha habido transporte y se ha pensado, con razón, que se trataba del Graal. Pero el Graal no es un objeto del cual pueda uno apropiarse, y menos aún manipular o transportar. Con total verosimilitud, lo que ha sido transportado es la runa de oro, en el marco de una estrategia racial. En este caso, no podemos achacar la confusión únicamente a la acción estratégica enemiga porque, en la degradación de los antiguos mitos hiperbóreos, la mayor responsabilidad recae sobre la impureza sanguínea de los virias. Segundo, la presencia de la runa de oro entre los miembros de una comunidad de linaje hiperbóreo tiene la virtud de favorecer la vinculación carismática y de legalizar la conducción de sus líderes. Tercero, la presencia de la runa de oro es la presencia del Graal, y el pueblo a quien los Sidas hayan confiado su custodia es, sin dudas, en ese momento, el linaje hiperbóreo más puro de la Tierra. Cuarto, para certificar si un determinado pueblo ha estado en posesión de la runa de oro, hay que estudiar su arquitectura hiperbórea de guerra. La posesión de la runa de oro exige la construcción de estructuras de piedra con peculiares propiedades topológicas. Dichas construcciones pueden no parecer hechas para la guerra, pero tal apariencia obedece exclusivamente a la ignorancia que existe sobre la estrategia hiperbórea. Un ejemplo lo constituye el castillo de Montségur, sobre el monte Tabor, en el Languedoc francés. Esta construcción, que no es una fortaleza ni mucho menos, se levantó para permitir que la secta hiperbórea de los cátaros pudiese recibir y conservar la runa de oro. Los principios que allí predominan son los de la ley del cerco y de la oposición estratégica, siendo tarea inútil pretender hacer de Montségur un observatorio astronómico o un templo solar.
Pero como la arquitectura de Monsegur ha sido proyectada en función de la runa de oro, quien no atienda a esta clave jamás llegará a resultado positivo alguno. Quinto, hay que distinguir entre el asiento del Graal, al que llamamos runa de oro, y el signo del origen, que la runa de oro representa. Dijimos que en la piedra azul violeta los sidas engastaron una figura de oro y denominamos al conjunto, piedra y figura, runa de oro. Pero el signo del origen, que fue cincelado en oro y engastado, posee por sí mismo el particular poder de presentar afinidad con el Graal. Por eso muchos linajes hiperbóreos, que no alcanzaron el alto honor de custodiar la runa de oro, recibieron en cambio el signo del origen, como premio a su pureza de sangre y reconocimiento del esfuerzo empeñado en su estrategia. Es así como el signo del origen tuvo, con el correr de la historia, una particular proliferación entre ciertos linajes que orgullosamente lo incorporaron a sus estandartes. Naturalmente, los líderes trataron en un principio de velar en parte su contenido simbólico, simplificando la figura, es decir, quitando algunos elementos sugestivos, pero, luego de la caída en el exoterismo y la vulgarización, el verdadero aspecto del signo del origen fue olvidado. Ya dijimos, por ejemplo, que la esvástica procede por mutilación y deformación de aquel signo primordial. Sin embargo, en muchos casos, debido a la extraordinaria pureza sanguínea de algún linaje, el signo del origen fue exhibido completo, permitiendo a los líderes emplear su enorme poder para proyectar la luz del Graal sobre la masa del pueblo. Podríamos dar varios ejemplos de comunidades asiáticas portadoras del signo, pero tenemos a mano el caso de los sajones, que habían grabado el signo del origen en un tronco de árbol al que consideraban columna del mundo, universalis columna. El fin de tan audaz determinación merece también un comentario. Cuando en el 772 Carlomagno conquista Erbury, procedió rápidamente a destruir el tronco Irminsul y a ejecutar a 5.000 miembros de la nobleza sajona. No conforme con esto, luego de 3 décadas de heroica resistencia, la raza sajona, de purísimo linaje hiperbóreo, fue totalmente cristianizada, previa ejecución de sus más puros retoños. Hemos sabido que muchos alemanes cultos consideran afortunada esta espantosa campaña carolingia. Así, el profesor Haller opina sin rubor que, sin la sumisión de los sajones, hoy no existiría una nación alemana, pues, para el devenir histórico de la nación alemana, tal cual hoy es, la incorporación de los sajones al imperio de Carlomagno era una condición previa imprescindible. Esta opinión generalizada se basa en el análisis a posteriori de los hechos históricos y por eso, considerando que la extinción de la dinastía carolingia posibilitó que 200 años más tarde la sangre sajona llegara con Otón I a ponerse al frente del mundo occidental. Se da por sentado que la dominación y conversión de los sajones fue necesaria y positiva. He aquí nuestra opinión. La judeocristianización de los sajones representa el más duro golpe que los poderes infernales asestaron a los linajes hiperbóreos en la era cristiana, mayor aún que la conversión de los vikingos, de los celtas o la destrucción de los cátaros, solo comparable al aniquilamiento de los reinos godos. Y la destrucción del árbol Irminsul, con la pérdida para Occidente del signo del origen, es una catástrofe muy difícil de evaluar. Sexto, no es imprescindible, ni siquiera necesario, que la runa de oro se encuentre en el seno de un pueblo para que la influencia del Graal actúe sobre éste. El Graal actúa sobre los virias desde el origen, propiedad que no puede ser afectada por ninguna variable física,
se encuentre donde se encuentre la runa de oro. Por eso es hasta cierto punto absurdo que se atribuya a tal o cual pueblo el haber alcanzado un alto grado de civilización porque se encontraba en posesión del Graal, dado que el Graal no puede estar en posesión de nadie, pues es, por disposición del gallardo Señor, prueba de la divinidad de todos los espíritus cautivos. Lo que un pueblo puede tener en custodia es la runa de oro, pero solo como premio y reconocimiento a una pureza racial obtenida previamente. Es decir, que el hecho de tener en custodia la runa de oro no es la causa de la grandeza de un pueblo, sino que, inversamente, la pureza de su linaje lo hizo acreedor al alto honor de ser depositario del asiento del Graal. Pero, si bien la runa de oro solo es entregada a quienes merecen tenerla, es cierto que su cercana presencia afecta el medio ambiente creando un microclima mutante. Es por eso que los Siddhas suelen depositar la runa de oro durante las épocas oscuras en sitios apropiados para influenciar a los linajes menos confusos. Séptimo, de todo lo expuesto hasta aquí, se desprende la importancia capital que tendría para una comunidad de linaje hiperbóreo conseguir la custodia de la runa de oro. Se impone, pues, tratar con detenimiento sobre esta posibilidad, cosa que haremos en el próximo capítulo al tratar sobre la estrategia A2 de los Siddhas. Sin embargo, antes de considerar la estrategia A2, debemos tener en claro un concepto fundamental, que se desprende fácilmente de las conclusiones precedentes. El problema puede resumirse en la pregunta: ¿para qué necesita el rey, o quien quiera que detente la función regia, encontrar el Graal, o sea, la runa de oro? A continuación, invitaremos a una breve reflexión sobre la actitud que se debe adoptar al tomar conocimiento de los hechos protagonizados por los Siddhas, y luego daremos respuesta al problema profundizando un poco más en la simbología del Graal. Se requiere una profunda meditación en los símbolos que vamos presentando para captar su contenido último, el cual debe ser percibido siempre como dramático y trágico, pletórico de urgencias espirituales. Nadie que haya tomado conciencia del increíble sacrificio realizado por los Siddhas al mantener el Graal en el mundo durante millones de años mediante la oposición estratégica, es decir, por un constante y continuo acto de voluntad, nadie que lo haya comprendido, repetimos, podrá permanecer impasible en medio de la confusión, sin experimentar urgencia por liberarse de las cadenas del demiurgo y partir, tratando de aliviar, de algún modo, la tarea de los Siddhas. Nadie que compruebe con su sangre la verdad de estos símbolos podrá evitar que el honor, única moral del Virya, lo apremie con insistencia para abandonarlo todo y partir. Pero esa partida será con las armas en la mano, como Nimrod y Bill de Jagger, dispuesto a dar batalla sin cuartel a los demonios y sintiendo que la sangre se ha encendido por el furor berserkir, por la hostilidad original hacia la obra del demiurgo, transmutando la débil sustancia orgánica del cuerpo físico en braja, la materia incorruptible. Es lo menos que el Virya puede hacer para responder en alguna medida al auxilio de los Siddhas han prestado a los linajes hiperbóreos, posibilitando con su estrategia hiperbórea que el Graal dé prueba del origen divino. Vayamos ahora a la pregunta pendiente. La piedra Graal, la gema de Cristo Lucifer, es sostenida en el mundo por la oposición de los Siddhas, donde cumple su función de reflejar el origen y divinizar los linajes hiperbóreos, pero, por estar relacionada temporalmente con el Valhalla, señala también, a todo Virya liberado, un camino hacia la morada de los inmortales. Ese camino es el que siguen los guerreros caídos en batalla, los héroes, los campeones,
guiados por las mujeres hiperbóreas, aquellas que les fueron prometidas al comienzo de los tiempos y que durante miles de años, por el temor que les emponzoñaba la sangre, habían olvidado. Si el valor demostrado en la hazaña ha sido suficiente purga, indefectiblemente ella estará allí, junto al guerrero caído, para curar sus heridas con el amor helado de Hiperbórea y guiarlo en el camino inverso que conduce al Valhalla. Y ese camino se inicia en el Graal. Pero no debe pensarse por esto que la luz del Graal apunta la salvación individual de los Vidyas perdidos. Para ello se dispone del canto de los Siddhas y de las 7 vías secretas de liberación espiritual. Por el contrario, dentro de la estrategia O, el Graal debe cumplir el rol fundamental de restaurar la función regia, o sea, debe servir a un propósito racial o social. Por eso el Graal será requerido en todos los casos en que se intente instaurar el Imperio Universal o cualquier otro sistema de gobierno basado en la aplicación social de la ley del cerco, monarquía, fascismo, nacionalsocialismo, aristocracia de espíritu, etc. Los hechos históricos que conducen a la búsqueda del Graal, siempre semejantes, pueden resumirse simbólicamente como sigue. En principio, el reino es Terra Gasta, o el rey está enfermo, o simplemente el trono ha quedado acéfalo, etc. Pueden haber muchas interpretaciones, pero esencialmente el símbolo se refiere a un agotamiento o decadencia en el liderazgo carismático y a un vacío de poder, sea que el gobierno lo ejerza un rey, casta o élite. Los mejores caballeros parten a buscar el Graal, y en un intento por poner fin a los males que aquejan el reino y lograr que retorne el antiguo esplendor. Solo uno consigue encontrar el Graal y devolver el bienestar al reino, ya sea curando al rey o coronándose a sí mismo. Curiosamente, el caballero triunfante siempre es presentado como tonto, loco puro, ingenuo, pero especialmente como plebeyo. Los mejores caballeros equivalen aquí a cualquiera de las múltiples fuerzas sociales que se prestan a lanzarse sobre la función regia cuando existe acefalía o vacío de poder. Finalmente, uno de ellos triunfa y restablece el orden en el reino. Era el plebeyo y ahora es rey, con la aprobación y el consentimiento del pueblo. En nuestra interpretación, esto significa, evidentemente, que una fuerza social ha predominado sobre las restantes, los otros caballeros, y ha reemplazado el orden existente, que estaba entredicho, por un nuevo orden, unánimemente aceptado por el pueblo. Pero si el problema se reduce a una mera lucha por el poder, ¿para qué necesita el nuevo rey, o nueva élite, aristocracia, casta, etc., encontrar el Graal? Porque el Graal confirma a la función regia. Cuando en tiempos de crisis una nueva élite o un líder carismático detenta el poder, con intenciones de restauración regia, debe apresurarse a legalizar su situación, pues si no, otra élite o líder vendrá a cuestionar sus títulos e intentará también ocupar el lugar vacante, sucediéndose así una interminable serie de batallas, políticas o militares. Pero si hay una lucha por el poder, nadie tiene su control, y puede ocurrir que al final el reino acabe dividido entre varias facciones. Es necesario dirimir la cuestión, consultar a un juez infalible, a una autoridad indiscutida y trascendente. Aquí es donde se plantea la necesidad de recurrir al Graal. ¿Por qué el Graal? Porque el Graal es también la tabula regia, la lista de reyes. Él dice quién debe gobernar,
a quién le corresponde regir, porque él revela quién tiene la sangre más pura. Pero esta revelación no es simplemente oracular y arcana, sino que por mediación del Graal, la pureza del líder, su derecho a la conducción, será conocida por todos y reconocida por todos, carismáticamente. De allí que el loco puro, de linaje hiperbóreo pero de estirpe plebeya, luego de encontrar el Graal, sea reconocido por el pueblo como rey indiscutido. Cuando un linaje hiperbóreo confía en la luz del Graal para la elección de sus líderes, puede decirse con propiedad que se sucederá una dinastía de reyes del Graal. Durante el reinado de uno de estos, puede pasar que el linaje alcance un grado tan elevado de pureza que se haga digno de obtener la custodia de la runa de oro. Es lo que ocurrió, por ejemplo, en el siglo XIII, en el condado francés de Toulouse, cuando la runa de oro fue confiada a los perfectos cátaros. Se alegará contra esta afirmación que los cátaros eran maniqueos, es decir, herederos de una tradición gnóstica, y que ese es el motivo por el cual fueron aniquilados, existiendo solo una relación circunstancial entre ellos, los condes de Toulouse y la población occitana. Tal argumento, de origen druida moderno, intenta desviar la atención del hecho más importante de la epopeya cátara, su relación con el Graal. El hecho de que fuesen gnósticos, cosa que nadie discute, y de que enseñasen una de las 7 vías secretas de liberación, basada en la canción de amor de los Siddhas, origen de la cultura de los trovadores, cosa que pocos conocen, no explica para nada su relación con el Graal. El Graal, en el marco de la estrategia O, tiene un sentido puramente racial. Si la runa de oro fue confiada a los cátaros, es porque estos participaban activamente en técnicas de transmutación colectiva, las que no pueden excluir a la función regia, y no simplemente porque eran de filiación gnóstica. Un tema conectado con la propiedad que posee el Graal de ser tabula regia es el del Mesías imperial y su imitación, el Mesías judío. En principio, digamos que se es rey del Graal por la pureza de sangre, atributo absolutamente individual que no depende de la raza, ni de la extirpe, ni de ningún patrimonio material. Un rey del Graal exhibe virtudes puramente personales, tales como el valor, la intrepidez o el honor, y jamás fundamenta su prestigio en las posesiones materiales o en el valor del oro. La autoridad de un rey del Graal, por estas razones, proviene exclusivamente de su carisma personal, el que se extiende al resto del pueblo, merced a la vinculación que se establece entre el rey y cada uno de ellos, en su sangre, por mediación del Graal. Es el principio de la mística psicosocial. Por eso, un rey del Graal, en su comunidad, es reconocido por el pueblo. Naturalmente que todos los pueblos tendrían su rey del Graal si la acción de la sinarquía y de la raza hebrea, con su democracia, socialismo, comunismo, etc., no hubiesen usurpado la función regia. De todos modos, cabe preguntar, ¿habría, a nivel universal, para los linajes hiperbóreos, la posibilidad de que un rey del Graal fuese reconocido por todos? Se trataría aquí de un personaje de innegable pureza cuya majestad resultaría evidente para todos los linajes de la Tierra, los que podrían aceptar o no su potestad, pero a quien no podrían negar el derecho de regir. Bien, es fácil responder entonces que el único señor que acredita, para todos los linajes hiperbóreos, tal derecho es Cristo Lucifer. Si él se presentase ante los linajes hiperbóreos, su derecho a regir por la sangre, basado en su innegable pureza, podrá ser aceptado o no, pero jamás negado. Pero la idea del Mesías imperial no proviene de una mera especulación.
Fue en los días negros de la Atlántida cuando, en respuesta al clamor de los idas, surgió la posibilidad de que la excelsa presencia de Cristo Lucifer se manifestase a la vista de los hombres. En esos días, la confusión de los espíritus cautivos era tan completa que ya nadie respondía al canto de los idas, ni era capaz de percibir la luz del Graal. Por eso se anunció durante siglos la venida del Mesías imperial, el rey de los reyes del Graal, quien iba a restaurar la función regia para restablecer la aristocracia espiritual de los lugares hiperbóreos y destruir la jerarquía sinárquica que imponían los demonios. La profecía finalmente se cumplió con la llegada de Lucifer, el Cristo de la Atlántida. Pero su divina presencia fue resistida cobardemente por los demonios de Changchanbalá, quienes recurrieron al empleo de la magia negra y abrieron una brecha entre las regiones infernales del plano astral y el plano físico. A partir de allí, se generalizó una terrible contienda que solo concluyó cuando el continente de la Atlántida se hubo hundido en las aguas del océano. No viene al caso relatar aquí sucesos que hoy nadie recuerda y que, tal vez, no convenga recordar. Solo agregaremos que cuando el demiurgo, según ya explicamos, concibe la siniestra idea de copiar la presencia del Cristo de la Atlántida, decide anunciar también la llegada de un Mesías, imitando a su manera la figura del Mesías imperial. Pero las diferencias son enormes. He aquí algunas. Primero, el Mesías imperial viene a restaurar la función regia. El Mesías hebreo viene a usurpar la función sacerdotal. Segundo, el Mesías imperial acredita su derecho por la sangre. El Mesías hebreo acredita su derecho por el corazón. Tercero, por eso el Mesías imperial será reconocido por el pueblo por la sangre, carismáticamente. Por eso el Mesías hebreo será reconocido por el pueblo, judaizado, por el corazón, emocionalmente. Planteamos una pregunta. ¿Qué ha sido del Graal y de su imitación, las tablas de la ley? Y aportamos varios elementos que contribuyen a su respuesta. En resumen, hemos dicho que el Graal, desde el origen, reposa aún en la runa de oro, y mencionamos que esta última fue dada en custodia, en el siglo XIII, a los cátaros del Languedoc francés. ¿Qué fue de la runa de oro desde entonces? Es lo que trataremos de responder en los próximos incisos al exponer la estrategia A2 de los idas. Y sobre las tablas de la ley, dijimos que permanecieron por 21 siglos sepultadas bajo las ruinas del templo de Salomón, en Jerusalén, a donde fueron halladas en el siglo XII. Sobre este descubrimiento y posterior destino hablaremos también en los próximos incisos. La estrategia O es una estrategia general o totalizadora. Las estrategias A1 y A2 son estrategias parciales o de campo. La estrategia A1, que en un principio atribuimos a John Dee y a Wilhelm von Rosenberg, y que en verdad fue diseñada por ellos, tal como hemos visto en el capítulo anterior, quedó finalmente conectada con otra estrategia de campo, muy anterior, merced al rollo de Gengis Khan. Esa otra estrategia, a la que hemos denominado A2 para simplificar, es llevada adelante en la historia hasta mediados del siglo XIII. A partir de ese momento, pierde vigencia por haber fracasado en conseguir su objetivo, y recién en el siglo XVII, con la estrategia A1, emergen en la superficie de la historia algunas de sus pautas. Debemos hacer notar muy claramente que la estrategia general O, que es esotérica y trascendente, se diferencia fundamentalmente de las estrategias parciales A1 y A2 en que éstas
se dirigen dinámicamente a incidir en la historia. En otras palabras, las A1 y A2 son estrategias que intentan desviar las variables sociales a largo plazo para forzar la restauración de la función regia. Se apoyan para ello en la acción de líderes hiperbóreos que guían carismáticamente a sus pueblos contra los planes sinárquicos, empleando la guerra si es preciso. Estas estrategias, entonces, están relacionadas con aquella parte racial y colectiva de la estrategia O, es decir, con las funciones del Graal. La estrategia A2, especialmente, ha tenido que ver con el último destino histórico de la Runa de Oro, según veremos enseguida. Para interpretar sin equívocos el papel que la estrategia A2 ha jugado en la historia, que ahora vamos a desarrollar, hemos sintetizado los argumentos principales en algunos gráficos. La figura 1 muestra cómo deberían haber sucedido los hechos si hubiese triunfado la estrategia A2. La figura 2 expresa, en cambio, la situación estratégica real en el año 1250. Nos dedicaremos por el momento a comentar la estrategia A2, refiriéndonos a tales figuras, y más adelante, cuando le llegue el turno a la estrategia A1, emplearemos otros gráficos igualmente sintéticos. Introducción a la estrategia A2. Antes de considerar los hechos concretos que constituyen el desarrollo de la estrategia A2, será conveniente, tal como lo hemos hecho en otras partes de esta obra, exponer previamente algunos conceptos de la sabiduría hiperbórea que facilitarán la comprensión del tema. Si se observa la figura 1, podrá apreciarse que la estrategia O ha impulsado dos líneas de acción. Una, netamente occidental, se inicia con la entrega de la Runa de Oro a los cátaros de Montsegur para su custodia, y otra, asiático-occidental, empieza cuando Gengis Khan recibe el signo del origen. Esta segunda línea, y en general toda la estrategia A2, se fundamentan en un principio de la sabiduría hiperbórea referente a la misión que les corresponde en la historia a los pueblos mongoles. Debemos, pues, conocer este principio y también definir qué debe entenderse por pueblos mongoles. Pero eso no es todo. Al conocer la misión de los mongoles, nos preguntaremos por el verdadero significado del nombre Kali Yuga, con el cual se denomina a la era actual, y tal interrogante nos obligará a reflexionar largamente sobre los conceptos modernos de edad histórica e historia, antes de arribar a una definición que exprese claramente el concepto hiperbóreo del Kali Yuga. Estos y otros asuntos de similar importancia serán el objeto de la introducción. Al concluir la misma, se narrarán brevemente los hechos que intervienen en la estrategia A2, la cual será, merced a lo visto aquí, fácilmente comprendida. Primero, por mongoles debe entenderse no solamente a una comunidad racial de características étnicas definidas, sino a aquellos pueblos que, poseyendo tales características étnicas, han habitado desde muy antiguo el territorio de Mongolia, es decir, en ese mar desecado entre los montes Altai, Khangai, Sayansk y Tanuola, y el desierto de Gobi al sureste. Con este criterio, serán considerados también mongoles aquellos grupos étnicos que hubiesen abandonado por emigración su primitivo asentamiento en Mongolia, por ejemplo, los hunos, búlgaros, turcomanos, etc. La necesidad de ligar a unos pueblos amarillos, a menudo nómades, con un determinado territorio para considerarlos recién como mongoles, proviene de la particular importancia que la sabiduría hiperbórea le asigna a una amplia región del Asia Central, a la que vagamente se suele identificar como Mongolia. En efecto,
En Mongolia se encuentra el centro de menor intensidad del Kali Yuga, concepto que explicaremos más adelante en el parágrafo. Pero ahora podemos adelantar que es en virtud de la calidad geocronológica de Mongolia que los pueblos provenientes de sus confines realizan siempre movimientos significativos para la historia de la humanidad. El origen mongol, o sea, el hecho de provenir de Mongolia, es un signo fundamental para comprender la estrategia de los Siddhas, pues. Segundo, la misión de los mongoles en la historia es empujar a los linajes hiperbóreos de raza blanca hacia el Kali Yuga. Tercero, sin una adecuada aclaración, la afirmación segundo no será comprendida, pues existe una generalizada confusión entre los conceptos occidentales de historia y tiempo histórico y el antiguo concepto oriental de Kali Yuga. Quien entienda el Kali Yuga como un simple período histórico a la manera occidental, hallará de seguro sin sentido la afirmación de que los mongoles deben empujar hacia el Kali Yuga, pero, como dijimos, ello es producto de la confusión. Ante todo, ¿cuánto representa en tiempo cronológico el período del Kali Yuga? Aunque existen diferencias, según se interpreten los textos sagrados hindúes, por una u otra escuela, podemos tomar como aceptable la cifra que aporta Rama Prasad, 438.000 años. ¿De dónde sale esta cifra? De un complejo sistema mixto de división del tiempo que, en la parte que nos interesa, dice: un año solar de 365 días, 3 horas, 30 minutos y 31 segundos es igual a un día y noche Daiva. 365 días y noches Daiva es igual a un año Daiva. 1200 años Daiva es igual a un Kali Yuga. Por lo tanto, un Kali Yuga es igual a 438.000 años. Como cabía esperarse, el Kali Yuga comienza en la época Atlante, en aquel momento en que los Siddhas traidores se instalan al frente de la civilización de la Atlántida, donde serían conocidos como Siddhas de la faz tenebrosa. Pero esa es otra historia. Sabemos ahora que un Kali Yuga es un periodo de tiempo extremadamente largo. Mas, ¿es solamente un periodo de tiempo? ¿Qué significa entonces el nombre Kali adosado a Yuga, que sí significa periodo de tiempo? Para responder con claridad, vamos a recurrir a algunos conceptos antiguos que no son de ningún modo desconocidos en Occidente, pero que la moderna historiología ha dejado de lado o, si los términos le resultaban útiles, los ha empleado pervirtiendo su sentido. Es lo que ocurre con la palabra edad, de la mitología griega, de oro, de plata, de bronce y de hierro, que ha sido vaciado del contenido conceptual primitivo y empleado de manera profana para designar partes arbitrarias de la historia oficial, edad antigua, edad media, etc. Cuarto, aparte de que la historia oficial abarca un periodo de tiempo ridículamente corto, de 7 u 8.000 años, en relación con la antigüedad de millones de años que presenta la especie humana sobre la Tierra, las edades en que se divide a la misma solo tienen por objeto señalar ciertos intervalos entre sucesos importantes para comodidad mnemotécnica de los historiadores y pedagogos. Por ejemplo, la Edad Media comienza en 476, cuando Odoacro depone al emperador Rómulo Augustulo, es decir, con la caída del Imperio Romano, y acaba cuando los turcos toman Constantinopla en 1453. A partir de esa fecha se extiende la Edad Moderna. Esta manera de marcar los límites de las edades nos recuerda a la demarcación geográfica de las fronteras, que por lo general solo existe en la mente de los hombres y en los mapas.
Sobre el terreno, a veces, nada hay que indique que tal país termina aquí y tal otro comienza más allá. Incertidumbre que no impide que se crea ciegamente en la frontera como algo existente en la naturaleza, por lo cual es posible y deseable luchar y morir. Que no se diga que un río, por ejemplo, constituye una frontera real. Un río es solo eso, un curso de agua, un accidente geográfico. Cualquier cartográfica que se le atribuya proviene de un error noseológico, del olvido de que un límite geográfico es una convención entre hombres, tal como los símbolos del lenguaje, y que, por dicho carácter simbólico, pertenece a la psique colectiva, es decir, a la esfera subjetiva y no a la realidad objetiva, como podríamos creer ligeramente. La cartografía consiste en representar gráficamente signos correspondientes a la configuración de la Tierra y sus accidentes. El mapa, entonces, posee una relación cierta con la realidad territorial, pero tal relación es unívoca. En otras palabras, es verdad que esa línea del mapa representa la orilla de aquel río. No es cierto, en cambio, que al pintar esa línea con un color determinado para representar una frontera, ello corresponda a alguna cualidad de la realidad territorial considerada. Al igual que aquellos que creen en la realidad concreta de una frontera cartográfica, que solo existe en los mapas y en su imaginación, hay mucha gente en estos días que acepta ingenuamente la división por edades de la historia y hasta se da el lujo de emitir juicios valorativos. La Edad Antigua fue pagana, la Edad Media oscurantista, la Edad Moderna brillante, etc. Evidentemente, estamos aquí en pleno terreno del subjetivismo cultural, pues ni la historia se ha desarrollado en base a tales edades, ni los acontecimientos que determinan el intervalo de cada edad son verdaderos hitos históricos, más importantes que otros hechos ocurridos antes o después de los mismos. Los hechos que marcan el comienzo o el fin de una edad son elegidos, de entre otros infinitos hechos que componen la historia, para conformar una pauta establecida previamente al análisis. Esto supone que se ha recurrido al criterio para la interpretación de la historia, lo que explica el carácter subjetivo de las conclusiones. Si el criterio es, como parece ser el caso de las edades oficiales, tomar en cuenta como parámetro fundamental a la economía y la guerra, entonces resulta lógico fijar los límites del intervalo en guerras y batallas o en la ruina económica del Imperio Romano. Pero si el criterio fuese otro, por ejemplo, filosófico, estético, tecnológico, etc., seguramente que los hechos fundamentales que marcan los límites de las edades serían también otros y hasta el juicio valorativo de las mismas variaría notablemente. Por ejemplo, el fin de la Edad Media se fija con criterio político en 1453, cuando los turcos toman Constantinopla y concluye el Imperio Romano de Oriente. Es este un hecho negativo que ha sido elegido deliberadamente para marcar, consecuentemente, el fin de una edad oscurantista. Pero, para un criterio científico-tecnológico positivo, sería, sin dudas, más importante el invento de la imprenta de tipos móviles realizado por Gutenberg en 1450, o sea, casi en la misma fecha anterior que la caída de Constantinopla. Entonces podría suceder que la Edad Media acabase en la misma fecha, pero al tomar como límite un hecho positivo, se debería modificar el juicio de valor. Quizá, entonces, la Edad Media no sería oscurantista, sino de transición, considerando que para llegar al invento alemán de la imprenta, se debió establecer un contacto transcultural previo con China en los siglos XIV y XV. Venimos comprobando el carácter subjetivo del concepto moderno de edad y lo endeble de aquellos hechos fundamentales de la historia que se toman como límites del intervalo de tiempo comprendido.
Estos hechos han sido elegidos partiendo de criterios culturales, a menudo sinárquicos, que son presentados tras una previa deformación de la verdad histórica. Es así que un cambio de criterio nos conduce a diferentes hechos fundamentales, desplazados más o menos en el tiempo, lo que demuestra la insuficiencia del concepto de edad para designar una era de pretendidas características específicas. Debemos suponer, entonces, que aquello que nos describe la historia oficial en una edad determinada posee una relación distorsionada con los hechos concretos a que hace referencia, de manera semejante a la subjetiva alteración de los hechos verdaderos efectuada por los historiadores para presentarlos como hechos límite. Esta suposición puede ser comprobada rigurosamente si recurrimos nuevamente a la analogía cartográfica y empleamos los conceptos ya definidos de lo eminente como el realce de una cualidad, exaltada racionalmente por la determinación de las premisas culturales preeminentes. Observamos un mapa de Europa. En él se ha representado por medio de signos por todos conocidos los distintos países, sus divisiones políticas interiores y sus fronteras exteriores. De pronto fijamos la atención en unas líneas sinuosas que nos informan que en la parte correspondiente del mundo deben existir unas montañas. Leemos una indicación que dice Montes Pirineos y pensamos, es la frontera entre Francia y España. Lo sabemos porque esa información es un dominio cultural común. Si buscamos ahora atentamente entre las distintas líneas del mapa, será eminente una zona marcada de manera diferente, quizá con otro color, o tal vez con líneas y puntos, a la que distinguiremos como la frontera propiamente dicha. Las premisas culturales preeminentes tornaron eminente a la línea fronteriza de entre muchas otras líneas semejantes, y nos llevaron a descubrirla y reconocerla. Pero, según hemos dicho, la frontera existe solo en el mapa y en nuestra imaginación, cosa que puede comprobarse situándonos en ciertas zonas desiertas de los Montes Pirineos, desde donde nos resultaría del todo imposible decidir cuándo termina España y comienza Francia. Hemos tomado conocimiento por el mapa de dos datos. En tal lugar del mundo, cuyas coordenadas de situación nos permiten identificar con precisión, hay una montaña y una frontera. Nos trasladamos realmente a ese lugar y hallamos la montaña, pero tenemos dificultades para distinguir la frontera. ¿Qué ha ocurrido? Pues que montaña y frontera son realidades de distinto orden. Por eso existen dos clases de mapas: los físicos, que describen la realidad geográfica más o menos fielmente, y los políticos o económicos, que exhiben además de las correspondientes representaciones físicas, superpuestos a ellas, cualidades y atributos que no poseen una contraparte concreta en el mundo. Una montaña y una frontera, ambos son objetos culturales, pero la montaña es un objeto concreto de entidad natural, en tanto que una frontera, como un mito, una idea científica, una organización política, un código moral, etc., es una cualidad cultural que jamás aparecerá totalmente encarnada en una entidad concreta, física o exterior. Hacer historiografía, escribir la historia, es, análogamente a la construcción de un mapa, describir una realidad. La historia, al narrar hechos verdaderos del pasado, dispone de un material puramente objetivo, cuya descripción en lenguaje simbólico nos presenta para nuestra información. Pero el historiógrafo, igual que el cartógrafo, cuenta con dos tipos de objetos: los hechos realmente ocurridos, que han sido objetos concretos, y los hechos eminentes, tomados de entre los otros infinitos hechos, por su importancia subjetiva. Mas
Los hechos eminentes, como ya sabemos, están determinados por premisas culturales preeminentes, que son, en última instancia, la expresión táctica de la cultura, arma estratégica enemiga. Es así que si, al estudiar la historia, notamos que se nos presentan los hechos descritos con cierta objetividad, estamos, como en el caso del mapa físico, ante una representación más o menos directa e indeformada de la realidad. Pero cuando se pretende afirmar una cualidad eminente en un hecho concreto, por ejemplo cuando se dice que la Revolución Francesa fue superior a otras revoluciones por su carácter progresista, estamos, como en el caso del mapa político, ante una representación de cualidades culturales sin contraparte material. Una cualidad eminente en la historia, como una frontera en un mapa político, es un objeto que pertenece a una esfera diferente a la realidad concreta. Su eminencia proviene de las premisas culturales preeminentes. Aníbal o Pluvio Cornelio Escipión. Esparta o Atenas. Si la historia presentara los hechos tal como ocurrieron, la preferencia que declarásemos por tal jefe militar o por tal cultura indicaría que ese jefe militar o esa cultura se han tornado eminentes ante nuestra mirada. Pero ello no es posible porque la historia que disponemos para el estudio no es de ningún modo objetiva ni descriptiva de la realidad de los hechos, puesto que los historiadores de todos los tiempos han sido víctimas de sus propias premisas culturales preeminentes y han señalado eminencias allí donde se les aparecieron, atribuyendo a la realidad concreta cualidades que solo estaban en su imaginación, es decir, proyectando sobre el mundo cualidades culturales que no poseían entidad concreta y percibiendo luego el espejismo de su reflejo. Es por eso que la historia oficial está viciada de irrealidad y solo debe servir a cualquier investigador de linaje hiperbóreo como una mera referencia, pálido reflejo de la verdad. La historia, luego de que pasó por el tratamiento estratégico sinárquico de las pautas culturales del judeocristianismo, es un campo minado en el que cualquier incauto puede perderse y perecer. Su objetivo embosado es provocar la confusión, el condicionamiento cultural del hombre moderno. Por eso, nos dirán o nos inducirá a declarar que la civilización ateniense era superior a la espartana, que la religión de Jesucristo acabó con el salvajismo de los cultos paganos u otras patrañas semejantes. Nos toca ahora referirnos nuevamente a las edades de la historia oficial. Se hará evidente, luego de lo visto hasta aquí, que el concepto moderno de edad es solo un intervalo de tiempo arbitrario, señalado en sus extremos por ciertos hechos eminentes para los historiadores, quienes, indudablemente, están condicionados por premisas preeminentes, que son, en definitiva, pautas sinárquicas asimiladas inconscientemente por ellos. Para comprobarlo, basta remitirnos, por ejemplo, al límite más próximo de la Edad Media, notando que la caída de Constantinopla ha resultado eminente, para la mayoría de los historiadores, por sobre otros hechos contemporáneos, entre los cuales se destaca el invento de la imprenta, tal como dijimos. Esta larga crítica ha de habernos mostrado claramente que una edad de la historia oficial es un objeto cultural concebido a partir de una mirada subjetiva de la historia, limitado por hechos eminentes que son deformaciones de los hechos verdaderos. Pero tal edad, en cuanto suma de hechos eminentes, es un ejemplo extremo de un objeto cultural que guarda una relación distorsionada con la realidad concreta de los hechos históricos que representa. Es por eso que el concepto moderno de edad no posee casi contenido. Es una cáscara hueca que apenas alcanza a cubrir algunas mentiras sinárquicas. Justamente nuestra tarea inmediata será dotar a la palabra edad de un nuevo contenido, que en verdad es su antiguo significado,
pues debemos servirnos de ella para definir, en términos castellanos, el concepto del Kali Yuga. Quinto, contrariamente al criterio moderno, el concepto que disponían los antiguos sobre los períodos históricos no comenzaba por el hombre, sino por Dios. Por supuesto, en tanto se concebía a la historia como una sucesión cíclica de eras que nacían y morían a semejanza de los ciclos vitales de la naturaleza, no un dios sino una multitud de dioses coexistían, pacíficamente o no, en el cielo de la antigüedad. En verdad, había un dios para cada era, es decir, uno que predominaba sobre las restantes deidades y era capaz de ejercer irresistiblemente su poder sobre el mundo y los hombres. El período mayor era la Edad, o el Yuga, que comprendía varias eras o etapas humanas de características específicas y, naturalmente, estaba presidida en toda su extensión cronológica por un dios superior, cuya influencia, también cíclica, comenzaba y terminaba junto con la edad en cuestión. La duración de una edad correspondía a la manifestación de un dios. Cuando llegaba el fin de tal periodo, el dios se retiraba, no sin antes sostener una dura lucha con la deidad sucesora, cesando desde entonces su influencia. Hoy en día es común la opinión de que los dioses mueren cuando acaba su era de predominio, aduciéndose varias razones para justificar la caída de la deidad. Los hombres le olvidaron, o el tal dios no existía en absoluto, era un mito, y cuando el progreso o la evolución condujeron a los hombres por el camino de la civilización, estos despertaron y procedieron a reemplazar sus falsas y supersticiosas convicciones por ideas racionalistas que explican perfectamente el desenvolvimiento del universo sin recurrir a ninguna intervención divina, etc. Contra esta opinión, la sabiduría hiperbórea afirma que una era concluye cuando el dios, o el mito, deja de manifestar su influencia sobre el conjunto de los hombres. La era azteca concluye cuando los españoles reemplazan el culto sangriento de los corazones palpitantes por la cruz de Jesús Cristo. Pero es verdad también que Huitzilopochtli había abandonado a los aztecas mucho antes, tal como la princesa Papán le dijera a Moctezuma y tal como él mismo comprobara, dado que además de emperador, era sumo sacerdote del culto al dios colibrí. La historia nos informa que hubo eras en el pasado durante las cuales los hombres adoptaron creencias religiosas y estilos culturales particulares. Puesto que toda era está regida por un dios, cabe preguntarse, ¿qué ha sido de aquellas deidades cuya influencia fue dominante en las eras pasadas? La respuesta no es difícil, pues la historia también nos da noticias sobre tal cuestión. A cada era pasada le corresponde un mito del cual dan cuenta la tradición y los documentos. En algún momento de Roma reinó Marte y en otro Júpiter. Grecia conoció eras de Apolo y de Zeus. Egipto brilló fugazmente bajo Amón y fue temido en las eras de Osiris e Isis. Cartago se tornó audaz en su era de Moloch, etc., por poner solo unos pocos ejemplos tomados de civilizaciones recientes. En estos ejemplos, y en muchos otros que podrían aportarse, se comprueba que la respuesta anterior es correcta. Sabemos del dios de una era pasada por los mitos y leyendas que han llegado hasta nuestros días.